una salida al parque se transformó de un momento a otro en una pesadilla. El ataque de un perro que pudo haber sido evitado dejará una marca física y psicológica de por vida. Sé un dueño responsable. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Hoy es miércoles de la Era de los Eras y del Lindero Norte. Pero además es miércoles de el Rudy, Rodolfo García. ¿Cómo estás, Rudy? Mi Toño, muy bien, gracias a Dios, aquí veraneando. Estamos platicando de esta situación que se vive en la entidad, la parte alta de la península de Baja California, en el sentido del gran problema que hay en cuanto a la regularización de la tierra, Rudy. Sí, es un problema añejo que veo que la autoridad, no esta, la histórica, no ha querido entrarle con ganas. ¿Qué es con ganas? Pasar del mundo ejidal, que era Mexicali, al mundo del casco urbano, donde esté lotificado y los propietarios de los terrenos tengan certidumbre. Eso tenemos un problema, los que incluso estudiamos en la UABC, sabemos que ahí es un exegido, como es un exegido donde está la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, y así es todo Mexicali. Toño, Mexicali era el primer cuadro de la ciudad, llegabas a la Justosierra, ahí en adelante eran todos ejidos. O sea, esa era la situación que había, pues. Sí, es la realidad. Que Mexicali, estamos hablando que de los 50 había 60. A mí me tocó todavía ir a visitar a una tía que le decíamos nosotros por la Zaragoza, donde hoy es el Seguro Social, y ahí estaba la planta potabilizadora de agua. Ahí estaban los grandes albergas que le llamábamos nosotros, que distribuían el agua para todo Mexicali. Entonces desde ahí, o sea, 60, todavía eso era Mexicali. No, fíjate lo que es. Saludando a Juan Munguía, saludos desde Las Vegas, Nevada. Elvira Juárez también está saludando, Alejandra Díaz también. Saludos, Rudy. Pues es lo que estamos viendo hoy es algo que vale mucho la pena reflexionar sobre la certeza jurídica de los mexicalenses para los mexicalenses. Para sus propiedades, porque al final de cuentas el problema surge cuando se hacen colonias, fraccionamientos, no está regularizada la tierra, le sale otro dueño, otro propietario, y tenemos un conflicto donde no debería de haberlo. Sí, lamentablemente es una situación de abandono por una parte y también del desdén o desinterés político. De no interesarles cuestiones de fondo, porque esas cuestiones no se ven reflejadas a la luz pública, pues. Entonces es más bien un trato privado en el sentido de atención a cada uno de ellos, y eso pues como que no tiene no reditúa mucho peso electoral. Aunque políticamente también era una moneda de cambio, ¿no? Sí, lo que sucede es que esta moneda de cambio debemos acordarnos que eran asuntos semi-resueltos. Ok. Coret y todo eso era semi-resueltos. El de la propia vivienda, pues, te hago una cosa pero no la termino, inicio otra y no la termino. Sí, bueno, llegaron los panistas, entonces empezaron a poner algunas situaciones, pero también es cierto que bajo el cobijo de los propios azules se hicieron invasiones, en Tijuana sobre todo, bueno, Catalino Zavala. Bueno, Cucutaca. Montoya Obeso. Claro, sí, cómo no, me acuerdo de él. El Pitufo aquí en Mexicali. Sí, porque los anteriores, en las últimas grandes invasiones que se dieron, fueron con Silvia Beltrán, fueron con Ana Rosa García, que las conozco con un gran cariño, y ellas invadieron la parte no desarrollada de Mexicali, hay que decirlo, ¿no? Toda esta parte donde estaba Palaco y esa parte de atrás. El Robledo. El Robledo, toda esa parte, ¿no? Pero después vienen las invasiones con intereses, que fueron las que le permitieron a Catalino Zavala despuntar en Tijuana. Eso es la diferencia.
Sí, hay una gran diferencia, con un alto sentido social por una Así parte y la otra ya con Interés esta situación de políticos. interés. Pero bueno, vamos a empezar, si me permites. Adelante. Miguel Rudy, no hay segunda sin primera, dice la Así rumba. Así que hoy hubo manifestación en el gobierno del estado exigiendo los maestros jubilados el pago de su finiquito. Y entonces allí estuvieron los de la sección 37, maestros estatales, y bueno, ese es un grave problema que tenemos en los últimos años, pero que se ha acrecentado, Rudy, con el paso de las promesas y de los años. De las promesas incumplidas. Ujú. Primero, hasta que el dirigente sindical se dignó a encabezar un movimiento, Ampelion. y lo hace por una sencilla razón, porque iba a ser rebasado de todas maneras. Entonces, bueno, qué bueno que ya se pone enfrente. 2, ¿qué es el finiquito? El finiquito es el dinero que el gobierno del estado te da a través de una fórmula que hay de días trabajados por años trabajados, y eso te corresponde a una cantidad de dinero, que es la cantidad de dinero que Camac le robó a 1,500 trabajadores, justamente, ese finiquito que el maestro llegaba y decía, aquí tengo un soporte económico y lo voy a meter a Camac, Te lo pagaban. y lo metías, el depósito. Bueno, total, hace meses aquí contigo, le hice una propuesta a la gobernadora, que si quería solucionar esto de fondo, que le aseguraba que el magisterio y la comunidad no vería mal que pidiera un préstamo completo que finiquitara y dejara al día nada más, ni siquiera futuro, y que eso lo mandara a abonos. ¿Por qué? Porque resolvías el problema de fondo y efectivamente, al final de cuentas vas a pagar esa cantidad de dinero más temprano que tarde, y qué mejor que sea más temprano, Toño. Aquí la fórmula es, prefiero un préstamo pero transparente, es decir, son 900 maestros, le debemos tanto, pido un préstamo al banco y en 5 años lo pago, y así que quedo en cero, y ahora sí a dosificar los próximos finiquitos. Eso sería Sí, como no, sí me acuerdo mucho con esa parte del préstamo. Pero además se acabaría, Rudy, esa doble nómina que Así se es. genera con las jubilaciones o las prejubilaciones o en visas y los interinatos. Pero platícanos de esa parte, ¿cómo se fue generando? Mira, también lo dije y está grabado, cuando el gobernador Francisco Vega de la Madrid, en ese afán de tapar un hoyo que no lo podía tapar, que es Listecali, por todo lo que le habían saqueado, decidió no empezar a jubilar maestros. Debo decirte que hace 11 años que me jubilé, fui el último segmento que logró jubilarse más o menos en tiempo, aunque me pasé 4 años, pues, pero no importa. ¿Qué estoy diciendo? Que a partir de ahí, Kiko Vega, en vez de mandar a los compañeros trabajadores al Listecali, lo que hacía era mantenerlos en la nómina sin trabajar y meter los interinatos. O sea, estabas pagando doble, gobierno del estado. Y lo dijimos y se lo dije en un medio con ustedes, eso le va a generar un problema como bola de nieve, porque va a tener que pagar doble nómina, pero además tendrá que pagarle al Listecali, cosa que tampoco hizo. Entonces, los interinatos hubieran sido totalmente pagados a tiempo si hubieras mandado a los jubilados al Listecali. Y decir que en el Listecali había un hueco económico, sí, pero que el gobierno del estado podía ayudar al Listecali. En el caso de Kiko Vega, no, el error fue gravísimo. Quédate con la doble nómina, aunque trabaje uno. Pero además, con las disputas sindicales de quién propone la plaza. Y entonces se le generó un problema y otra que nunca terminaron de entender la educación. Toño, esa es la verdad. Nunca terminaron de entenderle que se cumplen los años, mándalos a Listecali, jubílense, yo mantengo una nómina regular y esa nómina regular la tengo presupuestada. ¿Dónde iba a sacar un presupuesto para una nómina doble? Y ahí generó dejar de pagar, hasta que reventó. Estás hablando de los gobiernos del PAN y también de Morena. Estoy hablando fundamentalmente del último periodo panista con Kiko Vega, fundamentalmente. Claro, se genera desde el URDI, ahí comienza, pero como éramos 20, 40, 60, se jubilaban unos cuantos, no se notaba, pero cuando ya llegamos a 500, a 1000, a 1500, entonces se notó, y ahí el último clavo para el ataúd fue cuando
Kiko Vega hace la doble nómina. Ahí tronó, porque interinos y de base no podías tener una plaza en dos, tenías que mandar uno a su casa. Y ese es el problema grave. Y de ahí en adelante no lo han podido resolver. Después vino ya estaba Kiko cuando ya se había generado el cambio, la reforma a la ley del ISSSTE, Sí. del ISSSTECALI, a la ley de educación. Sí, ya estaba él. Acuérdate que esta reforma la hace Enrique Peña Nieto, la última, la ley de servicio profesional docente, que así se llama, que la conozco muy bien. Y lo que no dicen ni siquiera estas autoridades, y creo que va a ser una lucha que se va a emprender muy pronto, es que la ley del ISSSTECALI se reformó en ese tiempo y se acaba la jubilación dinámica, se acaba, se acaban los pagos mensuales completos, se acaban los aguinaldos para los jubilados, y esto va a traer una lucha. Yo estoy pensando que en el último año de gobierno de la actual administración va a ser una crisis. Tan así, o sea, ¿Tan así? Está tan cerquita, pues. Es que está tan cerquita porque creo que se vence el 24, La jubilación dinámica. y entonces ahí va a entrar la crisis. Y va a ser una crisis seria porque vas a hacer dispar la jubilación entre iguales. ¿Qué quiere decir? Un maestro que se jubila como maestro con plaza de primaria va a ser diferente a otro maestro que se jubila con plaza de primaria igual, nomás que con ingresos diferentes. O sea, los que ya están, siguen. Así es. Pero bye. Pero se acaba. A lo que le están apostando, y con eso soy materialista, están apostando que nos muramos de aquí al 24 un buen número de gente, para que sea menos la amenaza. Ese es el asunto. Pero, a ver, me queda la duda, o la certeza más que duda, de que no le han entendido la educación. Siguen O sin sea, los entender. políticos, o sea, la clase política. Porque se concesiona políticamente la Secretaría de Educación. Es tan sencillo como eso. Dime en el gabinete de la Secretaría de Educación quién tiene una formación docente, primero. Dos, quién viene de los procesos escolares. ¿Qué estoy diciendo? Directores de escuela, inspectores. ¿Quiénes? No son puestos políticos, ¿no? A eso me refiero, entonces. Yo me recuerdo, Rudy, porque te tocó a ti, que con Héctor Terán Sí, cómo no. había maestros comprometidos Sí, con el proceso educativo, así es. ¿no? Sí. Ahí estuviste, ahí estuvo Chuy López Toledo, ahí estuvo el Mario Así Vázquez, es, Mario Vázquez, Rocío, en fin, un grupo de gente. estuvo ya se murió nuestro amigo de allá de Ensenada, después fue dirigente del PRT. No, sí, cómo no, se me fue el nombre, el hermano del cuate, Sánchez sí, Scott. Perico Sánchez El Scott. Perico Sánchez Scott. ¿no? Perico, sí, cómo no. Y bueno, también estaba el subsecretario Sí, claro. de Tijuana, que también estaba comprometido con la educación. Y sigue. El propio Virgilio Muñoz, que él no formaba parte de esta clase magisterial, pero sí era autor de libros de texto, o sea. Estás metido en esto. Para entenderle la educación no solo tienes que dar clases, sino tiene que gustarte la lectura, tiene que gustarte el debate, tiene que gustarte estar con la gente, tiene que gustarte el poder proporcionar conocimientos, y eso es lo que te permite entender el fenómeno. A ver, recapitulando, Rudy, si está la propuesta que haces de que un préstamo Sí. para resolver o dejar en cero, ¿no? En tablas, pues, los grandes problemas económicos de la educación que generaron los propios gobiernos. Así es. Y si no es así, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? El anuncio dice que hay 500 millones de pesos para entregarse. La experiencia me dice que el maestro de base con 30 o 35 años de servicio debe de andar recibiendo entre 700,000, 650,000 por ahí. ¿Qué quiere decir? Que esos 500 millones de pesos son insuficientes. Va a quedar un problema porque se va a seguir aumentando, Toño. Entonces, si no cortas de raíz, dejas en cero y comienzas a controlar de aquí, ya resuelto con el préstamo, aquí te va a seguir haciendo bola, pues. ¿Por qué? Porque se van a jubilar otros 40, 50 y los vas a ir acumulando. Para mí es la preocupación. Ese es el problema, de que vuelve a hacerse Claro. de nueva cuenta. Saludos a Manuel Moreno. Marcela Ríos dice: maestra,
A mí me consta cómo había pagos de la misma plaza a 2 personas Así y quién es. cobró doble cheque Así es. por trámites de 2 sindicatos en la propuesta de interinos. Así es cierto. Ana Rosa García Villegas, saludos Ana Rosa, muy buen programa, felicidades, aclaración. Fue un problema mío de dicción. El perico no era del PRT, era del MRP. Yo decía del PRD. Ya después acuérdate que fue dirigente del PRD en la Sí, época. fue candidato a gobernador. Exactamente. Cuando yo fui consejero 2001. electoral, sí, yo fuera consejero electoral. Pero es Anita, maestra jubilada. Ah, sí. Las viejas historias de los 80s, de las discusiones entre las izquierdas, que nos llevaron a confrontarnos innecesariamente. Solamente el afecto, el cariño entre nosotros nos mantuvo. Un abrazo. No, incluso aprovechando el abrazo a Ana García, a Marcela Ríos y demás, si ahorita platicamos de siglas de la década de los 70s, de los 60s, para la gente, para la izquierda, entre comillas, de Morena, No. No se entiende, No, ¿no? me río porque no. Porque no se va a entender, pues, ¿no? Las UGOSEMS y bueno, ay, en fin. Basta. Esas asambleas famosas, ¿no? De El que casi asambleísmo. hasta la comida tenías que andarla metiendo en asambleas. Abrazos, Ana Rosa, muchas gracias. Marcela Ríos, también hubo interinos que trabajaron y nunca Y les les pagaron. Así es. Lo cual es cierto, ¿eh? Mucha gente le apostó pues a tener un trabajo digno dentro del magisterio. Estuvieron ni siquiera de meritorios, estuvieron cubriendo una plaza Así que es. generó el propio Estado Así es. y no les pagaron. No les pagaron. Y no les pagaron por esa, insisto, cuando no le entiendes a la administración de la educación, permites este tipo de cosas. Si hay una sola plaza y esa plaza pertenece a un militante, voy a decirlo así, de un sindicato, la lógica es que se lo entregues a él. Pero no permitas que el otro llegue y te lo ponga, porque entonces te va a generar un problema. Y el peor problema es que esta persona que entra aquí entra con todas las ganas de trabajar, pero está siendo mal informada por su dirigencia para generar un problema. Pero cuando no le entiendes a la administración de la educación, van esas y muchas más. Mal informado, pero también manipulado. Manipulado, Como por una supuesto. fuerza política. Así es. Hoy se manifestaron, yo estuve un rato, pasé allí por el gobierno del estado, iba al Congreso y se manifestaron. ¿Y qué pasó, Rudy? ¿Cuál es, qué nos deja todo ¿Qué nos esto? deja? La información primera es que ya está autorizado, quién sabe dónde, y lo claro así, una bolsa de 500 millones para empezar a resolver el problema. No lo resuelve de fondo. 2, el problema aquí es que es una canción que ya escuchamos y a tanto escucharla te cansa. No dan fechas, no dan menos día, menos hora, menos una certeza de que te van a pagar, solo el anuncio de que se hacen mesas de trabajo, lo que tú y yo conocemos como inútil, y aquí lo que se necesita es la certeza de cuándo vas a cubrir un adeudo que no lo generó el magisterio. Esa es mi terquedad. Es un problema de falta de eficiencia, ni de eficacia, de eficiencia nada más de administración gubernamental. De planeación. Así Bueno, es. hay que recordar que en la administración de Kiko Vega se firmó una minuta. Yo estuve en ese acto donde llegó el señor secretario Francisco Rueda Gómez. Sí, cómo no. A la 37 estaba María Luisa Gutiérrez Santoyo. También llegó Vladimiro, el Sí, el secretario secretario. de Planeación y Finanzas. Firmaron una minuta con nombre, fecha, hora, de la manera en que se iba a ir descargando este gran compromiso, ¿no? Y hablaban de estar jubilando a 100 maestros por mes. Así es. Y nada, Rudy. Insisto, son Entonces, canciones ¿a qué le crees? Porque ¿cómo te voy a creer? Pero además, ¿cómo te voy a creer si sigue acumulando? O sea, que ese es mi punto central, Toño. Si no resuelves el problema de raíz, se va a seguir acumulando porque los maestros vamos a seguir cumpliendo años de servicio. ¿Qué hacemos? O sea, ¿dejamos de trabajar? Oye, Rudy, está muy descabellado que el Iztecali o los gobiernos que le deben a Iztecali desincorporen patrimonio inmobiliario, lo vendan y puedan pagar. Mira, es que esa es la lógica. Si tengo propiedades y tengo una deuda que me está ahogando,
pues me deshago de esas propiedades para salvar mi deuda. El asunto aquí es que yo estoy convencido que los municipios no lo hacen porque no le ven al Estado la suficiente decisión para embargarlos. Y los dientes y... Mira, acuérdate que el Iztecali una vez sí lo hizo con Mexicali y les intervino la caja, Sí, la ¿cómo? caja recaudadora. Bueno, ¿por qué no Iztecali le hace eso a todos los municipios y vamos a ver cómo sí llegan a un acuerdo? Lo que pasa es que no le ven al gobierno del Estado o al Iztecali, o a cualquiera de los dos, la suficiente fortaleza o decisión de decir, te doy un mes para arreglarnos y si no te intervengo conforme a la ley. Sí, bueno, además hay dos variables, Rudy, que quiero comentarte. Una, es que los empleados del Estado y de municipios representan solo el 3% de la planta laboral de todo Baja Así California. es. Y entonces genera un problema con el 3%, o sea, es algo increíble, pero se da. Porque es el gobierno. Exactamente, porque no hay una ni eficacia y la eficiencia No, anda mira. por los... Y la otra es que tarde que temprano, y eso por fortuna indica nuestra realidad, es que va increciendo la planta educativa, me refiero a los alumnos. Ok, aquí el asunto es, hay que ponerlo rápidamente en historia. La creciente o la curva que se da en los años 60 es la educación primaria. Ujú. En los años 70 y 80 me tocó vivirlo en la universidad, se da el crecimiento de la educación secundaria, es cuando Milton Castellanos hace estatales las escuelas por cooperación, que ahí crece la educación secundaria en Baja California. Luego en los 80s a 90s, que también me tocó estar en la universidad, el cuello de botella eran las preparatorias, y ahí entra la privatización de la educación media superior. Y hoy comienza a generarse el cuello de botella en la educación superior. El problema está en que en la secundaria la matrícula cada vez crece más porque hay menos deserción. Y entonces hay necesidad de más grupos, de nuevos maestros, porque la deserción es menor, al igual que en la prepa. La deserción hace 15 años en Cobach era del 55%, como estándar. Hoy ya bajó. ¿Qué quiere decir? Que hay permanencia de estudiantes, por lo tanto hay mayor cantidad de maestros que deben de ser pagados. Pero lo que pasa es que la educación preescolar está estabilizada, Toño. La educación primaria está estabilizada. La que está creciendo es la educación secundaria y preparatoria. Bueno, la estabilizaron porque en el 2000 se determinó que la educación básica era obligatoria en todo el país. Así es. ¿Qué es lo que pasó en 2001, en el 2002, en el gobierno de Eugenio Elordi? Que no lo hicieron tan obligatorio, porque las escuelas dejaron de dar el primer año de preescolar. Así es. Y lo cerraron, lo constriñeron al segundo y tercero. Así es. Y entonces fueron conteniendo ese crecimiento o esa obligatoriedad. Y entonces eso permitió, bueno, ahorita Estabilizar. están manejando lo que dices. Pero también hay una gran realidad que en educación básica, del 100% de escuelas, 1/3 son escuelas privadas. Sí. más o menos. De acuerdo a lo que dice la Secretaría de Educación. Estás hablando que 30%, 32% son escuelas estatales, 31% son federales, y el resto, que estamos hablando de otro 32, 33%, son escuelas incorporadas o escuelas privadas. Eso se da fundamentalmente a partir del neoliberalismo, ¿eh? Cómo se controla el ingreso a la educación primaria y secundaria a través de los exámenes o a través de esas famosas inscripciones previas donde te hacen que donde vives, o sea, ese tipo de filtros para hacer crecer la educación privada. La prueba más clara de esto son la preparatoria. Hace 15 años no se construyó un Cobach en Baja California. Exacto. 15 años. Porque pasan del Cobach, que fue en la estatización de las escuelas de educación media superior, Así es. y designan al Cobach, ya no están las prepas, No están las prepas. se vuelve Cobach. Después surge, jalan el CECITE, al CONALEP, Los Cebatis. los CEBATIS, ¿no? Sí. Y entonces, en lugar de hacer un proyecto en Homogéneo. homogéneo y todo, en espiral, no, Lo diversifican. y entonces ahí vas viendo, incluso en términos de
de clasistas, servicios y de servicios. para dónde van, ¿no? Así ¿En qué es. zonas están? Así es. Pero bueno, Ana Lorena Moreno Garay, un saludo, mi querida Ana, dice que muchos saludos, Antonio Rudy, feliz escuchándonos, ya compartido. Perfecto. Muchas gracias. Es una comunicadora, bueno, tiene una formación así, pero es una especialista en el tema del agua y asesora ahí de algunas resistencias, algunos... Perfecto. No sé, es de las de veras. Perfecto. Pero bueno, ese es el gran problema que tenemos, y tenemos un problema gravísimo con la educación que necesita la gobernadora ponerse las pilas. Pero además yo te voy a decir algo, Rudy. Estando el secretario de Educación y Catalino Zavala, no lo va a lograr. Es que me quitaste las palabras, mira. Si la gobernadora quiere dar un golpe sobre la mesa en términos de la cuarta transformación en educación, lo primero que tiene que hacer, y no es una receta, simplemente que se lo pregunte el magisterio de Baja California, es primero detener la privatización de la educación. 2, poner gente que sepa de educación, no gente que sepa de religión. Y sé lo que estoy diciendo. Sí, sin duda. Bueno. 3, que esa gente como equipo de trabajo esté comprometida solo con el trabajo en educación, no con ambiciones de puestos públicos, no de trascendencia, que sea gente que viene y va a la educación que estoy diciendo, gente que salga del sistema educativo en términos de escuelas, en términos de salones, que haga su función y regrese a la función que le genera el trabajo con el nombramiento. Que viva para la educación. Eso es todo. Es muy importante, Rudy, porque le quedan 5 años a la gobernadora y realmente necesita ir perfilando qué es lo que está pasando. Te voy a dar un dato que los invito a ustedes que nos vean el próximo miércoles, que es tanto la parte burocrática de la educación, que es muy pesada, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación 2019, con 2,000 millones de pesos, no es cierto, con 200 millones de pesos, 2,000 millones de pesos. 2019-2020, el gobierno de Baja California pagó nómina a maestros difuntos. Así es. Y en 2020 regresó, no eran tantos, discúlpeme, regresó 1,800, regresó una cantidad que ahorita no traigo la cifra, se me va, y justificó que había el 40% sí estaba, pero regresó el dinero, el 60% restante. Y entonces, de acuerdo a lo que dice la auditoría, dice, bueno, está solventada la observación, pero el problema sigue, o sea, porque es recurrente. Así es. 2021, hicieron lo mismo, todavía no sale la información de lo que es el FONE, el Fondo para Educación. Fondo Nacional de Educación. Y entonces lo que salió es la revisión a educación tecnológica. Y en 2021 es recurrente, entonces pagan nómina de difuntos en 2021 y luego hay una justificación que dice el gobierno todavía de Jaime Bonilla con el actual secretario. Dice, no, es que ese dinero, en efecto, lo pagamos, pero fue a familiares de los difuntos. Entonces, oye, ¿y para qué está el ISSSTECALI? ¿Para qué está el ISSSTE? El gobierno del Estado no tiene por qué pagarle Por supuesto que no. A un familiar de un difunto. Eso se los planteamos bien el próximo miércoles, sí, ya con pelos y señales, pero bueno, ese tipo de excesos se dan, Rudy. O sea, no es posible que sigamos con ese tipo de cosas, con la gran opacidad y con actos de corrupción en términos de la educación, cuando no hay dinero que alcance. Mira, cuando no vives en el espacio educativo, no te importa porque no vas a volver al espacio educativo. Te aseguro que muchos de nosotros que trabajamos y fuimos funcionarios, nos preocupaba no solamente el trabajo de funcionario, nos preocupaba regresar a nuestros centros de trabajo y ser criticados y ser amonestados o cuestionados por el trabajo sucio que hubiéramos hecho. Pero si yo no voy a regresar a la educación y me voy a ir a otra cosa, a mi iglesia o me voy a ir a mi empresa,
pues poco me O a mi importa rancho. a mi rancho, porque no me van a volver a ver. Ese es el problema de fondo. No, origen es destino, para tenerlo rápido. Si tú pones gente que sepa de educación y que se haga de gente de educación, el asunto va a cambiar, aunque va a haber tronidos, ¿eh? No, deben de crujir todo, Claro, ¿no? O sea, la toda la estructura. estructura. Claro, desde adentro. Pues un tema que obviamente ya escuchó usted, apasiona y le apasiona al maestro Rudy García, doctor, amigo mío, el Rudy, vaya. Sí, nada más. Eso le apasiona y lo vamos a estar viendo y es un asunto recurrente porque es un tema de gran Que importancia, no lo resuelven. que además irresuelto. Así es. Bueno, si te parece pasamos al segundo tema, mi querido Adelante. Rudy, y tiene que ver con esta participación que hacen los militantes, gobernantes de Morena en actos de Coahuila Sí. y en actos del Estado de México. Toluca. Y entonces el PRD lo que hace es presentar una queja ante el INE, diciéndole, oye, son actos anticipados de campaña o se parecen. Bueno, ayer la Comisión Nacional de Quejas del INE determina que resuelve como medida cautelar prohibirle a Marina del Pilar Ávila Olmeda, a Andrés Manuel López Obrador, a Dan Augusto López, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal y a los gobernadores de Guerrero y de Baja Sur y otros 20 militantes de Morena a que no participen en estos actos de campaña porque está muy cerquita de violar la ley. No la han violado, primero, y no voy en defensa, al contrario. Soy de los que considera que este destape prematuro del presidente no fue lo mejor que pudo haberle sucedido. ¿Por qué? Porque pone en riesgo ese tipo de cosas. Falta todavía mucho tiempo, Toño, falta un año, y en un año estás metiendo a 3 funcionarios del más alto nivel del gobierno federal a competir, y la competencia se tiene que dar dentro de México, pues dentro del territorio, y entonces cualquier espacio ellos van a ir a buscarlo. No deben de hacerlo. No deben de hacerlo para evitar fundamentalmente no violar la ley, no, para evitar golpeteo político de los de enfrente. También es la otra estrategia, ¿no? ¿Qué dejo de hacer para que no me golpeen? No qué dejo de hacer porque viola la ley. Son dos cosas diferentes. El problema está en que estas personas o sus equipos tienen muy claro hasta dónde pueden estirar la liga, Toño. Hasta dónde. Y yo creo que están jugando con fuego. También entiendo que el INE trae una parcialidad, también lo entiendo, y está demostrado. También lo entiendo, pero en este momento tendrías que cuidar la elección del 23 para de ahí pasarte al 24, pero insisto, no puedes estar jugando en el filo de la navaja, no puedes. Y por otra parte, si no se desatiende, pareciera que se desatienden los problemas fuertes que hay en cada estado, ¿no? Así es, y además, de alguna manera debilitas la estructura del partido que te va a proponer, porque al final de cuentas hay grupos que toman candidato o candidata y estos no se relacionan armoniosamente, ¿eh? O sea, incluso hay disputas entre ellos y eso lastima el proceso electoral interno de ese partido. O el viejo adagio que utiliza, por ejemplo, gente como Bonilla, que manda un alfil con Sheinbaum, manda otro con Marcelo, y él se queda con Monreal. Y él se queda con Monreal. ¿No? Entonces maneja en varias pistas. Finalmente el que gane van a estar ahí cerca. Gente de él va a estar ahí. Pero también esa parte la tienen que detectar los candidatos, ¿eh? ¿Qué tanta gente que me está llegando en realidad está convencida de mi proyecto o qué tanta gente está siendo enviada? Eso también los equipos de los candidatos tienen que analizarlo, ¿no? Mira, en estos aspirantes a la presidencia del lado de Morena, todos tienen un corte del PRI. Salvo Claudia. Pero Claudia, a eso iba, Claudia que viene del movimiento universitario y más, pero Claudia creo que con la incorporación de Amador Rodríguez Lozano, le está coqueteando a ese PRI del ADN, pues de sus padres, abuelos o no sé quién sea. Hijos, es que lo digo desde la lejanía, pero con la certeza y la rectitud que lo voy a hacer. ¿Quién le
sugirió a la gobernadora de la Ciudad de México a esta persona? ¿Quién le habló al oído? Porque conociendo a esta señora, que es una científica, lo primero que hace es analizar el fenómeno. Y aquí no analizó, bueno, sí analizó el fenómeno y lo aceptó, porque el señor es impresentable, cuando menos con los asuntos en Baja California, ¿eh? Sí, no, pero además él tiene una fama recalcitrante en sus tiempos de la cuestión electoral en el Por PRI, supuesto. ¿no? Cuando, pues obviamente, si alguien conoce de todas esas cuestiones de trácalas electorales, es Amador Rodríguez Lozano. Pues o sea, eso- senador del PRI en los periodos más fuertes, diputado federal por el PRI, en fin, caray, insisto, doctora Sheinbaum, ¿qué le pasó? Sí, yo creo que es quien se agachó y se le vio todo, pues, ¿no? Con ese nombramiento. Hay un dato de que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice Marina del Pilar. Yo le advertí, la quiero mucho y demás, pero bueno, ella está convencida que la manera de poder emparejarse a los demás, pues es utilizar las marranadas que usaba el PRI, pues, o sea... Pues es que ahí es donde está el problema. Eso, en vez de hablar bien de ella, habla mal de ella, en el sentido del análisis político. Quiere decir que para yo poder ganar voy a los ladrones más exquisitos para traérmelos. Pues no, eso no se vale. Debo de demostrar que soy, si se va a presentar como creo que lo va a hacer, que es un producto auténtico, sin ADN PRI-PAN, pues tiene que empezar a decir, aquí está la nueva generación de gente de Morena de la Cuarta Transformación. Yo creo que hay esa gran esperanza o esa gran posibilidad que tienen los morenos de ser representados por los propios morenos. Exactamente. Pero bueno, con este tipo de gente no se puede. Además, le creas un puesto, lo mandas como coordinador general de relaciones interinstitucionales del gobierno de la Ciudad de México. Es que, por más largo que esté el nombre, mi Toño, no me suena como para la Dirección General de Asuntos Perdidos. No, es porque es un puesto importante en términos políticos. Bueno, Porque estás en todo y en nada. bueno, lo que pasa es que no tienes tareas. Tienes llamadas por teléfono, tienes tomadas de café y comidas y reuniones de gabinete, pero no tienes un trabajo que te dé producto. Sí, en efecto. Oye, Rudy, ya para terminar, Sí. hablando de ladrones, hacías esa referencia. Pues resulta que el 10 de agosto está la audiencia de imputación de delitos por peculado de 1.800 millones de pesos de Kiko Vega y su gabinete. Es el 10 de agosto. Uh-huh. Y el 15 de agosto está la audiencia de imputación de delitos de 12,000 millones de pesos a Kiko Vega, a Amador Rodríguez Lozano y a su raza, pero hay uno de ellos que es el que era oficial mayor, después fue secretario de Hacienda y que ahora es el jefe de gabinete o de la oficina del Ejecutivo en Sonora. Ándale. Entonces, no es cosa menor, estás tocando la parte de la política. No, es que comienza la guerra de veras. Uh-huh. O sea, aquí este juego del nombramiento y esta cita ante la autoridad judicial, esa es la confrontación real. Aquí lo que va a suceder es algo para nosotros muy claro en Baja California. Vamos a ver quién se queda con la designación de los próximos candidatos. Así es. Es un tema sin duda importantísimo. Muchas gracias, Rudy, como No, siempre, nada. tu análisis de nivel. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, yo soy feliz de la vida haciendo esto. Nos vemos el próximo lunes con Jorge Heras y esperamos que ya Jesús Cervantes se reintegre. Y el miércoles con Rudy García y vamos a hablar de este pago de difuntos en el sector magisterial. Bueno, ¿a quiénes les pagaron? Sí, a quiénes les pagaron, porque de que se pagó, se pagó. Bueno, muchas gracias, gracias a Paul Eduardo. Esto es Créala, la casa Créala, nuestra productora. Y pues yo le agradezco mucho y como siempre, pórse como quiera, pero cuídese. Pero cuídese.